Buenas tardes, cordial saludo. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Luis Valderrama, Cristian Ríos y Nicolás Guerrero, y en el siguiente video hablaremos sobre los transistores en amplificación. El video se va a dividir en 5 secciones. En la primera parte hablaremos sobre la presentación e introducción de las configuraciones. Seguido de eso hablaremos sobre la descripción de cada configuración. Luego presentaremos las simulaciones, los temas de utilidad y conclusiones, y finalizaremos con la bibliografía. Empezaremos hablando por el amplificador BJT de base común. En la imagen podemos apreciar un circuito básico de base común en la que la base está conectada con la tierra y la señal de entrada se aplica al emisor. De esta manera podemos saber que hablamos de un amplificador BJT de base común. De la misma manera, vamos a suponer que se conecta una carga a la salida a través de un condensador de acoplamiento. En la siguiente imagen podemos apreciar en A el modelo híbrido pi del transistor NPN con la resistencia de la salida RO asumida como infinita, y en B vemos el circuito equivalente de señal pequeña al circuito de base común, incluyendo el modelo híbrido pi del transistor. Para las ecuaciones vamos a partir de que la tensión de salida de la señal viene dada por la ecuación de BO es igual a menos GM pi por la relación paralela entre RC y RL. Escribiendo con las leyes de Kirchhoff podemos reemplazar beta, sabiendo que es GMR pi, en la ecuación original para tener finalmente que Bpi es igual a menos Bs sobre Rs por Rpi sobre 1 más beta por la configuración paralela de Re sobre Rs. Sustituyendo la ecuación principal en la original que acabamos de escribir, vamos a tener que la ganancia de señal pequeña del voltaje va a ser Bo sobre Bs, y esto lo podemos reescribir como Gm por Rc paralelo Rl sobre Rs por Rpi sobre 1 más beta por la configuración paralela de Re por Rs. Por otro lado, mediante el modelo pi híbrido también podemos describir la configuración de ganancia para la corriente. En este caso se procederá a utilizar el mismo procedimiento explicado con anterioridad, en donde con las leyes de Kirchhoff vamos a tener que la corriente de entrada va a ser menos Gm por Bpi por Rc sobre Rc más Rl. Y teniendo esta configuración obtendremos que la ganancia va a ser Gm por el divisor de voltaje entre RC-RL por Rpi sobre 1 más beta por la configuración de Re paralelo, para finalmente tener que cuando tomamos el límite de que Re se acerca a infinito y RL se acerca a cero, la ganancia de corriente se convierte en la ganancia de corriente del cortocircuito. Es decir, alfa va a ser la ganancia de corriente dentro de nuestro circuito amplificador BJT de base común. Seguido de esto vamos a hablar ahora sobre el amplificador MOSFET de fuente común. El siguiente circuito es una configuración Common Source básica. Como se puede ver, la fuente está conectada a tierra, de ahí su nombre, Common Source. La señal de la fuente se acopla al gate del transistor a través del condensador de acoplamiento CC, que proporciona un aislamiento entre el amplificador y la señal de la fuente. La polarización del transistor en corriente continua se establece mediante R1 y R2 y no se altera cuando la fuente se acopla capacitivamente al amplificador. Si la señal es senoidal, es decir, en corriente alterna, esta tendrá una frecuencia F, y entonces la magnitud de la impedancia del capacitor estará dada por la siguiente expresión. Z sub C será igual a 1 sobre 2pi F por C. Generalmente, a continuación se muestra el circuito de pequeña señal para esta configuración, asumiendo que el capacitor se comporta en cortocircuito. Como se puede ver, B sub 0 es igual a menos G sub M por B sub GS por la suma en paralelo de R sub 0 y RD. Entonces, BGS es igual a RI sobre RI más R sub SI por BI. De esta forma se obtiene que la ganancia está dada por la siguiente expresión. A sub B es igual a B sub 0 sobre B sub I, que es igual a menos G sub M por la resistencia equivalente de R sub 0 con R sub D en paralelo por R sub I sobre R sub I más R sub SI. Gracias.
En este caso, para el amplificador BJT base común se procedió a resolver el circuito que podemos ver en la imagen. En este caso, lo primero que se procedió a hacer fue hallar la corriente del emisor y la corriente de la base, teniendo en cuenta que tenemos un beta de 100. Seguido de esto, hallamos el voltaje del emisor, el voltaje de la base y el voltaje del colector utilizando la ley de Ohm. Luego de esto, procedimos a hacer el circuito híbrido pi. En esta parte despejamos RP en términos de beta y el voltaje de la base y el voltaje del colector, y despejamos GM haciendo un divisor de voltaje entre RE y RS. Una vez ya tenemos tanto RP como GM, podemos hallar Bpi utilizando un divisor de voltaje entre RE, RS y RIE para así obtener una ganancia de 9.37. Y finalmente, para hallar la resistencia externa, procedemos a hacer ley de Kirchhoff y procedemos a resolver con los valores para finalmente tener 49.4 ohmios. Por otro lado, también se procedió a resolver el circuito MOSFET que se muestra a continuación. En este caso, este es el mismo circuito explicado durante el inicio del video. Primero se procedió a construir el circuito híbrido para hacer el respectivo análisis de C y AC como se muestra en la imagen. Seguido de esto se procedió a usar las fórmulas de VGC, divisor de voltaje. Se procedió a hallar IDG y BDCD teniendo en cuenta un KN de 0.5 y un BTN de 0.4. En este punto pudimos darnos cuenta que efectivamente se encuentra en saturación el transistor. Seguido de esto, para el análisis AC procedimos a hallar GM y RO teniendo en cuenta un lambda de 0.02 y un KN de 0.5, para finalmente reemplazar en la fórmula y tener una ganancia de menos 10.474. Ahora procederemos a mostrar las simulaciones. Las conclusiones a las que llegamos en el caso de un BJT es que las ecuaciones de ganancia para una configuración de base común nos dan como resultado que la ganancia de la tensión en pequeña señal suele ser mayor a 1, mientras que la ganancia de la corriente en pequeña señal suele ser menor a 1. Aún así se conserva la ganancia de potencia en pequeña señal. Es por esto que para la configuración de base común se aprovechan más las características de resistencia de entrada y resistencia de salida. Mientras tanto, en un esquemático MOSFET, la resistencia de entrada, al ser de baja frecuencia, genera que la puerta del mismo sea esencialmente infinita. Y por esto la resistencia de entrada se puede ver solo como una resistencia de polarización. Por otro lado, la resistencia de salida, que mira hacia los terminales, se encuentra establecida por la fuente independiente BI, que está igualada a 0. Lo que significa que BGS también está igualada a 0. Es decir, la resistencia a la salida es igual a ρ RD RO.